La camisa vale medio punto. Hombre, así que Así chiste. que vayan a buscar la camisa. ¿Y cómo vas a ver que no andamos en el uniforme completo, pues? Ah, porque vamos a poner la cámara al final de la clase. Pero solo la cintura para arriba se ve. Vaya, pues, dejémoslo así. Brandon, ¿dónde está? ¿No está? Es que Miguel. me está Hola, editando una Miguel. foto. Hola, Miguel. Miguel, Hola. ¿qué tal? Estoy esperando. Cara, voz de adormitado. Sí, se escucha dormitado todavía, Miguel. Miguel, estoy esperando la guayaba. Dormido estoy todavía. Ah, Híjole, se lo puede ver. híjole, no, hombre, estamos mal ahí. Por culpa de Miguel me quitaron la luz ayer, miren. Miguel bien malo. Ahí vamos a esperar un ratito porque veo que solo 5 se han conectado, que ya nos han levantado los demás todavía. No, hombre, así démosle. Comenzamos. No, hombre. Esperamos un Ya me- ratito, vamos a esperar a ver si se conectan. Ahí está conectándose Kenia también, ya despertó. Miguel, el uniforme. Híjole. Vaya a buscarlo que por el uniforme son 2 puntos. Ni modo. Ya pasé. Los va a perder. Pues sí. Ah, Ya lo mire. vendí. Ya lo empeñó. Sí. Estaba listo. Está bueno. Gente, por ahí les envié un archivo el día de ayer que me interesa que me lo envíen un poco rápido. Solo he recibido 3. Así Ah, que, es que ayer se fue la luz aquí bueno, entonces me lo y envían. vino hasta las 3 de la mañana. Híjole. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar, porfa, al terminar la clase me lo envían. En teoría esa encuesta es para ver a qué persona se les va a dar computadora. Digo entre comillas porque no creo que las repartan, pero bueno, en teoría se les va a dar computadora a los estudiantes. Entonces el ministerio necesita todos esos datos para ver a quién se les, a quién se les va a dar. Entonces, a ¿Qué lo no me van a mejor, dar? a lo mejor si alguien califica, pues le van a dar compu, pero no creo. Supongo que va a ser exageradamente a las personas que tengan bajos recursos exagerados, digamos. Entonces, pero igual necesito que me manden las cosas, porque yo necesito entregar eso. Así que después que Yo termine ya la sé que no clase, me van a dar, así que no me emociono. vaya, pero igual. Bueno, ahora sí veo que ya tenemos, ya hay 8 Ah, pero ya la conectados. llenó. Sí, Sí. Isela solo tengo la de Isela, tengo la de Pablo y tengo Brandon, solamente tengo 3. Así que si me están escuchando los demás que están ahí, no se les vaya a olvidar al finalizar la clase, llenar la encuesta y enviármela, porque yo tengo que enviarla al instituto ahora. Bueno, ya tenemos 10, así que vamos a ir comenzando y los demás que se vayan agregando conforme se conecten. Hace un momento les envié la clase, digamos, la coloqué en el aula de Classroom, así que algunos a lo mejor ya la vieron. A lo mejor otros todavía no lo han visto, pero por ahí está. La clase de esta semana trata un poquito de algunas cláusulas para resumir y agrupar datos. Yo por acá en mi programa, en MySQL, tengo esta pequeña tabla, se la voy a mostrar. Antes de seguir, me dicen si ahora sí se ve bien la pantalla. Profe. No, No se ve bien. no. Siempre se Profe. ve borroso. Diga, Profe. hola. Dice no escucha nada que Brandon, cómo el soluciona eso. uniforme. Y si probamos Brandon, el si uniforme. probamos por Meet, todos tienen la aplicación Meet. No. No, Y No. no. Bueno, entonces lo que voy a hacer para la próxima clase, traten de descargar la aplicación Meet, así como se escucha, MEET. Y lo que voy a hacer nomás ahorita entonces es agrandar la pantalla, lo que hice la clase anterior. En teoría,
hasta formateé la máquina y todo y me imaginaba que ya iba a quedar solucionado eso, pero ni modo. No sé, me dicen ahora si se logra ver aunque sea un poco. Peor es nada. Vaya, peor es nada eso. Pero igual, bueno, ojalá y alcancen a ver un poco, pero igual yo la clase la grabo con otro programa que no es Zoom y la clase queda perfectamente legible, digamos, el texto. Entonces, igual después les voy a subir la clase. Pero por lo menos espero que Ahí no me veo. algo alcancen a ver. Vale, les decía que vamos a ver un poco de unas cláusulas por ahí que nos permiten resumir y agrupar datos. Yo no sé si el año pasado ustedes en bases de datos vieron algo que se llamaba el group by, el heading, el order by y el limit, que son 4 operadores que nos permiten agrupar y resumir datos. No sé No lo si vimos. no los vieron. Vale. Por No. ejemplo, yo por acá No. tengo, ok, por acá yo tengo una tabla que le he llamado, le he llamado auto. Quiero que la vean. Tal vez se alcanza a ver, ojalá que sí. Le voy a hacer un select a esa tabla. Y lo que voy a obtener es lo siguiente. Me dicen si alcanzan a ver los campos que tiene mi tabla y los datos que tiene esa tabla. Se Profe. nota un poquito. Sí Se ve un poquito. se nota un Sí. poquito. Vale, Sí. vale, ok. Vamos a comenzar hablando por ahí del group by. El group by lo que hace es un resumen, digamos, hace un resumen de los datos y muestra solamente un registro por categoría. Si ustedes se fijan en la tabla auto, la tabla se llama auto, tiene 4 campos, tiene el ID, tiene marca, tiene modelo y tiene kilómetros. Si yo les colocara esa tabla, la tabla está bien sencilla, no está amarrada a ninguna otra tabla, no tiene absolutamente ninguna otra tabla la base de datos, solo tiene la tabla autos, con los datos que ojalá y espero alcancen a ver en la pantalla. Ahora, si ustedes se fijan, cada marca tiene diferentes modelos. Si yo les mostrara esta tabla con estos datos y les dijera que hagan una consulta y muestren únicamente las marcas, que me muestren las marcas únicamente que tiene esta tabla, alguien tendría una idea de cómo realizarla. Vuelvo a repetir la pregunta por si alguien no me ha captado la idea. Tengo la tabla tiene marcas y modelos, y la pregunta es, si yo les pediría a ustedes en un ejercicio, les coloco esta tabla y les pediría que me hagan una consulta donde me muestren únicamente las marcas que tiene guardadas esa tabla, a alguien se le ocurre algo de cómo solucionar eso. Ojo, yo no quiero que me muestre todos los datos, solamente que me diga qué marcas están guardadas en esa tabla. Las marcas, ¿cuál es el problema ahí? Que las marcas se repiten, pero yo quiero extraer nomás un resumen de las marcas que están guardadas en esa tabla. ¿Alguien tiene una idea de cómo solucionar eso hasta con el conocimiento que hasta el momento tenemos? Digo hasta el momento porque yo no sé qué recibieron en base de datos el año pasado, entonces yo a veces me aventuro a algo que no sé si ya lo recibieron o no lo recibieron, pero si ya lo recibieron, pues qué bueno, y si no, pues algo vamos a aprender acá también. Entonces por ahí están los datos y quisiera escuchar a alguien por lo menos qué se le ocurriría hacer para obtener únicamente un resumen de esa tabla. A nadie se le ocurre nada cómo poder extraer un resumen de las marcas de esa tabla. Si se fijan, las marcas se repiten, pero yo no quiero que se me repita, yo quiero ver un resumen de qué marcas tiene esa tabla. ¿A alguien se le ocurre algo? Si no, pues pasamos, yo lo resuelvo. Bueno, comentarles que lo que conocemos hasta el momento, con lo que vieron, bueno, y me dicen que no vieron esta parte del group by y todos los parámetros para resumir y agrupar,
y nosotros lo que vimos en el primer módulo realmente no lo van a poder realizar, no hay una herramienta que nos ayude a eso. Pero acá es donde vienen algunas cláusulas que nos ayudan para resumir y agrupar datos. Y ese es el caso del group by. Lo que hace el group by, si algunos ya vieron el documento que les subí hace un ratito, el group by lo que hace es mostrar una fila única para aquellas que se repiten. Es decir, si en la tabla autos aparece 10 veces la marca Mazda, él va a buscar si aparece y solo lo va a mostrar una vez. Entonces lo que yo quiero hacer es que me muestre un resumen en este momento de qué marcas están guardadas en esa tabla. Entonces lo que hago es lo siguiente, hago un select normal como el que conocemos y le digo que quiero que me muestre todos los datos de la tabla auto, pero ahora le voy a decir que me lo agrupe, group by, que me lo agrupe por marca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la consulta? Va a ir a buscar todas las marcas diferentes que se encuentran en la tabla, las va a agrupar todas aquellas que sean idénticas y me va a mostrar un resumen por marca. Si yo ahora bajo acá y veo los datos que me ha devuelto, si se fijan, me está diciendo que la tabla tiene 3 marcas diferentes, tiene Renault, Seat y Opel. Y si ustedes vieron hace un ratito el select a la tabla completa, aparecían un montón de registros. Pero dentro de ese montón de registros las marcas se repetían, porque cada modelo pertenece a una marca. Entonces, si yo quiero ver un resumen de cierta columna, lo que hago es utilizar la cláusula group by para que me obtenga un resumen únicamente de lo que yo estoy agrupando. No sé si se entiende la idea del group by. Sí. ¿Sí? El group by lo único que hace es resumir en grupos. Por eso de ahí viene la cláusula group by, agrupar por. Entonces lo que hace simple y sencillamente es agrupar por la columna que yo le digo. En este caso, si yo le hago un group by y lo agrupo por modelo, vamos a cambiar acá y ahora le vamos a decir que nos agrupe por modelo, ya no por marca. Si ahora veo el resultado de ese select, ahora me ha ampliado un poco más los campos mostrados. Y lo que estoy viendo es que hay 6 modelos diferentes en toda la tabla. Entonces, aunque el modelo se repita, me ha hecho un resumen. Si se fijan, ningún dato de la tabla o del campo modelo se repite, porque lo que hace es, aunque hayan 20 campos con el mismo dato, lo que hace es crear un resumen y mostrar solo una vez. Así que ahí está, eso es la cláusula group by. La cláusula group by y todas las cláusulas que vamos a ver este día trabajan en base o de la mano también con las funciones de agregación. Si alguien se recuerda o las ha visto, son las cláusulas de agregación o las funciones de agregación son contar, mínimo, max, suma y promedio. Yo no sé si eso también lo vieron ustedes el año pasado en base de datos. No sé si gustan me confirman. Tampoco lo vimos, profe. Vaya, las funciones de agregación son funciones que me permiten hacer cálculos a partir de los datos que yo tengo en mi tabla. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, ya vimos lo que tiene la tabla autos. Si yo le dijera que me muestre también la cantidad de kilómetros que ha recorrido cada marca, si ustedes se fijan, si vieron los datos y si se fijaron bien, cada marca y cada modelo le aparece una columna que dice kilómetros. Es decir, ahí le aparece la cantidad de kilómetros
qué ha recorrido ese modelo hasta el momento que se metieron los datos a la tabla. Entonces, no hay algo que a mí o sea, no hay una columna que le haga un select a esa columna y me dé la respuesta que yo busco. Por ejemplo, si yo les dijera que quiero ver la cantidad de kilómetros que ha recorrido cada marca, es decir, la sumatoria de cada modelo que pertenezca a cada marca, no hay una columna donde extraerla así bien fácil como un select. Entonces ahí es donde intervienen las funciones de agregado. Las funciones de agregado son 5. Está contar, el máximo, el mínimo, la suma y el promedio. Entonces por acá, yo le voy a decir acá que me muestre la marca del auto. Y yo quiero obtener de la marca un resumen o la cantidad de kilómetros que ha recorrido esta marca. Entonces para ello voy a utilizar la función de agregado que se llama sum y entre paréntesis le voy a decir qué campo es el que me va a sumar. El campo se llama kilómetros. Y a esta columna que me va a devolver, le podemos agregar un alias o un apodo a esta columna. Porque como es una columna obtenida a través de una función de agregado, no tiene un nombre porque no estamos extrayendo la columna de una tabla. Entonces nosotros podemos agregarle un nombre temporal a esta columna temporal. Entonces le voy a colocar as kilómetros recorridos, le voy a colocar kilo recorrido. Entonces ahora voy a hacer el select. Veo lo que me ha devuelto. Y si se fijan ahora del montón de datos que tiene la tabla, él me ha hecho un resumen. Me ha devuelto, como yo le he dicho que me los agrupe, le he dicho group by marca, que me los agrupe por marca, él solo me devuelve una vez la marca que tiene la tabla. Y como le he dicho que también que me sume todos los kilómetros que pertenecen a esta marca, aquí me está diciendo, a eso se refieren las funciones de agregado. Son funciones que pueden hacer cálculos a partir de los datos que tiene la tabla. Esta columna que se llama kilos recorridos no existe en ninguna tabla. Bueno, de hecho solo tenemos una tabla que se llama autos. Pero yo esa tabla kilos recorridos no la tengo en ningún lado. Entonces la he obtenido a través de una función de agregado. Así que yo creí en algún momento que las funciones de agregado ya las conocían ustedes porque es un tema de base de datos que es básico. Entonces ahí les va a quedar de tarea a ustedes investigar o les subo de repente algún documento con las funciones de agregado. Por eso yo les decía hace un momento, yo a veces digo, no sé si esto ya lo vieron, no lo conocen, porque se supone que ustedes ya llevaron base de datos el año pasado, entonces, pues, ni modo. Entonces, sigamos. Así que eso es el Grow By. Simplemente agrupa o hace un resumen según, la columna que yo le diga, Grow By, seguido de esa columna, él lo va a hacer un resumen. Así que vamos a borrar esto. ¿Qué más podríamos hacer utilizando antes de pasar al heading, qué más podríamos hacer con el Grow By y las funciones de agregado? Por ejemplo, yo quisiera obtener qué modelo, por ejemplo, por decir algo, qué modelo ha recorrido más, tiene recorrido más kilómetros. Entonces le vamos a agregar acá, vamos a decirle que queremos ver también el campo modelo, pero ya no quiero sumarle los kilómetros, ya no quiero ver la suma de kilómetros por marca, sino que yo quiero ahora ver el máximo de kilómetros recorridos por modelo. Entonces vamos a cambiarle acá max, lo único que hace es devolver el máximo. Max lo que hace es devolver el máximo valor y entre paréntesis le digo dónde va a ir a buscar ese máximo valor. En este caso le estoy diciendo la columna kilómetros. Y lo que va a hacer es
ir a extraer o ir a buscar el número máximo de kilómetros del modelo que pertenece a X marca. Entonces, si yo hago el select, acá me marcó un error, vamos a ver. Y acá me está dando un error, voy a revisar, permítanme un segundo, a ver dónde está el error. Ah, aquí está el error, me hace falta la coma. Entonces ahora vamos a continuar. Qué bonito unicornio, Brandon. Y ahora me está diciendo, como yo le dije que como le dije que me lo ordenara por modelo, él me va a mostrar todos los modelos disponibles. Y en la tabla tengo 6 modelos disponibles. Acá ojalá y los vean. Y le dije que también me extrajera el máximo de kilómetros recorridos por modelo. Entonces, para este caso me está diciendo que el modelo Clio, el máximo de kilómetros recorridos por este modelo es este dato que aparece acá. Y vuelvo a repetir, este dato de kilos recorridos no está en ninguna tabla. No está en ninguna tabla. O sí, perdón, este sí está en una tabla, solo lo fue a traer. El Max lo único que hizo fue traer lo que estaba en la columna kilómetros. Y nos lo ha colocado acá y le hemos llamado kilos recorridos. Entonces, básicamente el group by es eso. Hace un resumen y lo agrupa por la columna que yo le diga. No sé si se comprende, aunque sea un poco la parte del group by. Bueno, espero que sí. Vamos a pasar ahora a la otra cláusula que se llama having. Se escribe así, having. Ustedes lo tienen por ahí en el archivo que subí hace un rato. Se llama having o having, como le quieran pronunciar. Realmente no sé cómo se pronuncia, creo que es having. Having lo que hace es muy similar al where, solo que having lo que hace es afecta a un grupo de datos obtenidos en la consulta. Es decir, a una consulta que se ha hecho, yo todavía puedo afectar más esa consulta para poder restringirla. El where lo que hacemos es restringir del total de datos que tengo contenido en una tabla, lo que hago es afectar esos datos y extraer una parte. El having todavía va más allá. Los datos que he extraído, digamos, con el where, por decir algo, esos datos todavía los puedo acotar más, los puedo afectar más todavía. Es decir, el having se aplica a una consulta. A los datos resultantes de una consulta, yo le puedo aplicar la cláusula having y todavía acotar más esos datos y hacerlos todavía aún más específicos. Veamos un pequeño ejemplo para comprender un poco mejor la cláusula having. Hace un momento hicimos un select a la tabla auto y lo agrupábamos por marca. ¿Para qué hacíamos esa agrupación por marca? Para que nos mostrara un resumen, de las marcas que tenía mi tabla. Ahora, lo que yo quiero es ver únicamente aquellas marcas que tienen, por decirle algo, asociados a esa marca 3 modelos. Vuelvo a repetir para que entendamos más o menos por dónde va el ejemplo utilizando esta cláusula having. Con el group by, si yo agrupo por marca los datos de mi tabla, me va a mostrar un resumen
de las marcas que tiene contenidas esa tabla. Yo creo que hasta ahí estamos bien, eso no, yo creo que ahí no nos perdemos. Pero ahora el problema va más allá. Yo quiero ver aquellas marcas única y exclusivamente cuando tengan más de 3 modelos asociados a esta marca. Es decir, cada marca tiene modelos asociados de autos, pero ahora quiero ver ya no todas las marcas, sino únicamente aquellas marcas que tienen más de 3 modelos asociados. ¿Cómo hago eso? Si yo ejecuto esta consulta me va a dar lo que ya vimos, el resumen de todas las marcas diferentes que tiene mi tabla. Pero ¿cómo hago para que me muestre solo aquellas que tienen asociados 3 modelos o más? Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una función de agregado llamado count o contar. ¿Qué es lo que quiero contar? Quiero contar los modelos de autos asociados a la llave primaria, al campo marca. Entonces aquí le voy a decir, no vamos a obtener todos, le voy a decir que me extraiga el dato marca, la columna marca, y que me cuente qué quiero que me cuente. Vamos a agregarle que nos cuente. No es chucho vos para que lo agarres así de la mano, agarralo, ve. El modelo. Quiero que me cuente el modelo. Y a esta columna le vamos a llamar, vamos a agregarle un alias. Le vamos a llamar cantidad, le vamos a poner. Cantidad. Y luego acá, y que nos agrupe por marca. Y aquí le vamos a agregar el heading. ¿Para qué? Para que me acote este resultado aún más. Entonces le decimos heading. Y aquí le volvemos a decir, cuando la cantidad contada sea mayor a 3. Voy a ejecutar. Voy a ver qué me ha devuelto. Y me ha devuelto 2 registros. Me ha devuelto que la marca Renault tiene 4 modelos y la marca SID tiene 4 modelos. Vamos a comprobar si esto es cierto. Puede ser que yo les esté dando mentiras. Veamos veamos la tabla que tiene. Voy a hacer un select a la tabla. Si se recuerdan, habían 2 marcas que tiene 4 y había otra marca que tiene 4. Solamente nos mostraba 2 registros. Si yo veo la tabla completa con sus registros, nos decía, por ejemplo, que la marca Renault tenía 4 modelos asociados. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Tiene la cantidad de 4 modelos asociados. Y por ejemplo esta, quiero ver, esta que dice Opel no aparecía, porque si nosotros buscamos en los modelos, en los registros, solamente para esta marca de Opel solo aparece 1. Entonces aquí podemos comprobar que lo que nos está devolviendo la consulta, sí está bien. Ahora si modificamos esa consulta, y ahora le vamos a decir que nos devuelva todas las marcas cuya cantidad de modelos sea mayor que 1. Mayor o igual que 1. Para que nos devuelva todas las 3 marcas que tiene. Si revisamos ahora los datos que nos ha devuelto, vemos que la marca Opel solamente tiene un modelo asociado, que es lo que acabamos de ver en la tabla. Entonces podemos estar seguros que sí está restringiendo aún más. Sí está restringiendo aún más la consulta. Si se recuerdan la consulta, si yo la dejo hasta el grow by, le dejo esto del heading, él me va a dar un resumen de todas las marcas que tengo en la tabla. Pero con el heading puedo acotar todavía aún más esa consulta. Es decir,
el heading trabaja sobre los datos resultantes de una consulta, mientras que el where trata sobre datos directamente en la tabla. Pregunto, ¿se entiende cómo es que trabaja el heading? Sí. Sí. Vale. Sí, ¿Consultas hasta ahorita? Consultas, reclamos, quejas. todo bien, profe. Todo bien, vale. Sí. Ok. Yo creo que esta cosa ya nos va a sacar. No, nos quedan 8 minutos todavía. Así que esa es la diferencia. El heading es muy similar al where, solo que el where, repito, trabaja sobre datos de tabla en columnas ya específicas y el heading trabaja sobre datos resultantes de una consulta. Esa es la diferencia con el where y con el heading. Por ejemplo, también podríamos hacer otro pequeño ejemplo utilizando el heading y podríamos decir, podríamos ver los datos de los vehículos cuyo promedio de kilómetros sea mayor que 500. Recuerden, tenemos una columna que se llama kilómetros, pero yo en ningún momento tengo una columna que se llame promedio calculado. Significa que debo de primero calcular el promedio y luego acotar los resultados utilizando el heading. Entonces, si yo quisiera ver los datos de los vehículos cuyo promedio de kilómetros recorridos sea mayor que 500, hago algo como esto. Le digo que me extraiga todos los campos de la tabla auto, que me los agrupe, por kilómetros, podría ser porque me interesa ver ya no resumen por marca, sino que quiero ver todos aquellos autos que cumplan, que sea el promedio mayor que el kilómetro mayor que el promedio. Así que si lo agrupo por marca, solo me va a devolver 3 registros porque solo hay 3 marcas distintas. Si lo agrupo por modelo, solo me va a dar pocos registros porque los modelos también se repiten. Entonces necesito agruparlo por un campo donde no se repitan. Entonces lo mejor sería agruparlos por kilómetros, porque yo quiero ver todos los datos con solo que cumpla la condición que sea mayor que 500 el promedio. Entonces lo agrupo por kilómetros y le digo que a esos datos que me va a mostrar los acote todavía cuando el promedio ABG es una función de agregado que lo que hace es devolver el promedio de la columna que nosotros le indiquemos. En este caso yo le voy a decir que me extraiga el promedio de la columna llamada kilómetros y que solo muestre todos estos datos cuando este promedio sea mayor que 500. Entonces, si yo ahora ejecuto este select, el resultado es este. Me devuelve 7 registros. Me está diciendo que 7 vehículos tienen un kilometraje arriba de 500 kilómetros. Entonces, para eso se utiliza el heading, para acotar todavía aún más la consulta que yo estoy realizando. Así que básicamente eso es el heading, simplemente trabajar sobre datos resumidos y agrupados. Y la otra cláusula que por ahí tienen en el archivito que yo he subido es el order by. Ese simplemente lo que hace es ordenar los registros. Por ejemplo, si ustedes quieren ver ascendentemente o descendentemente los registros. Si digamos tuviésemos un sistema de ventas donde usted almacena productos y la cantidad que tiene en existencia de ese producto, usted de repente podría hacer un select y ordenarlo descendentemente para ver, por ejemplo, qué productos tienen poca existencia. Entonces simplemente el order by va al final de la consulta. Entonces aquí le digo order by, lo voy a ordenar por kilómetros
y le voy a decir ASC. ASC se refiere ascendentemente. Y si le digo DSC, es descendentemente. Vamos a ver. Es DESC, descendentemente. DSC descendentemente y ASC ascendentemente. Ahora, si ejecuto la consulta después de agregarle el order by, y acá me está marcando algo y me dice, tengo mal escrita la palabra kilómetros. Vamos a ver el mismo resultado que anteriormente vimos, con la única diferencia que con la cláusula order by se lo va a ordenar como usted le diga. En este caso yo le dije que me lo agregue descendentemente. Entonces comienza del mayor y lo coloca hasta el menor dato. Simplemente el order by es lo que hace, solamente ordena. Y veo que me quedan 2 minutos y todavía me hace falta ver una cláusula que se llama limit. Limit lo único que hace es limitar el número de registros que usted quiere ver. Por ejemplo, si yo le agrego, si le hago un select a la tabla auto, yo voy a ver absolutamente todos los registros de la tabla. Pero si yo ahora acoto esta consulta y le digo, le agrego, por ejemplo, limit 5, le estoy diciendo a la consulta que me devuelva únicamente los primeros 5 registros que encuentre. Y ahí están, pueden ver que solo me ha devuelto 5 registros. Ahora, también el operador o la cláusula limit puede recibir 2 parámetros separados por comas. Por ejemplo, si yo le digo limit 2,5, lo que estoy diciendo es extráigame 5 registros. Extráigame 5 registros a partir del registro 2. Quiere decir que el primer registro que encuentre lo va a obviar y va a comenzar a extraer 5 registros a partir del registro número 2 que encuentre. Si gustan apaguen sus micrófonos, porfa. Vean lo que hace limit. Por ahí yo les he colocado una nota en el archivo y dice que limit comienza a trabajar desde 0. Entonces el primer registro para él, el registro número 0 es el que pertenece al 1. Es decir, el primer registro de la tabla es el registro 0 para la cláusula limit. Por eso ven que aquí no aparece ni el ID 1 ni el ID 2. Y yo le dije en la consulta que me extraiga a partir del registro número 2, que me extraiga 5